tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. En nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Estos son los hechos. Mala calificación para el presidente Juan Manuel Santos. Según la más reciente encuesta, la popularidad del mandatario llegó a los niveles más bajos de su mandato. Serían estos: en el 2016 el 21% aprueba y el 72% desaprueba. La fuente es de Gallup. La otra encuesta, la de Jan Haas: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno? 64% desaprueba, 14% aprueba, 21% no aprueba ni desaprueba. Las técnicas. Y ese es el debate, porque ¿cuál es la principal razón de la mala imagen del presidente Santos? ¿Su popularidad influirá en el respaldo del proceso de paz que él lidera con los grupos de las FARC y el ELN? ¿De qué manera la imagen de Santos podrá recuperarse frente a la opinión pública? Preguntas que hoy vamos a discutir y debatir aquí en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Damos inicio a nuestro tema de debate con la pregunta que invitamos a los televidentes a responder a través de nuestra cuenta en Twitter, @NTN24. Zoom es la siguiente: ¿por qué cree usted que el presidente Juan Manuel Santos llegó a un nivel de popularidad del 21%? ¿A qué le atribuye usted este porcentaje al presidente Santos? Y es que la popularidad del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, parece ir en caída libre. Así lo muestran los resultados de la más reciente encuesta de la firma Gallup, la que veíamos primero, donde la popularidad de Santos cae al 21% y la opinión desfavorable alcanza el 72%. Revisémoslo nuevamente. Otra encuesta realizada por la firma Jan Haas revela que la aprobación del presidente colombiano Juan Manuel Santos es del 14%, mientras que el 64% de los consultados desaprueba su gestión, el 21% de los encuestados no aprueba ni desaprueba. Esta es la ficha técnica de la encuesta Gallup, la primera que mostrábamos. Y la siguiente es la ficha técnica de Jan Haas. Con esos números vamos entonces a debatir ese tema. Saludo desde Neiva, en Colombia, Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático. Desde Bogotá nos acompaña Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho en la Universidad Central. Ahí los tenemos, gracias. Y desde el Centro Internacional de Noticias le doy la bienvenida a Elirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara por el Polo Democrático. Señores, un gusto siempre tenerlos aquí en el programa cuando tocamos un tema tan importante para Colombia como es la aprobación del presidente Juan Manuel Santos. Señor Elirio, me gustaría empezar por usted para preguntarle si eso es tocar fondo. Bienvenido. Bueno, yo creo que los segundos tiempos no son buenos. Yo creo que en Colombia deberíamos revisar este tema de la reelección. Definitivamente las encuestas son muy bajas. Pienso que el gobierno tiene incoherencia en muchísimos temas. Pues yo soy de la oposición. Nosotros estamos opuestos a la mayoría de la agenda política del gobierno, salvo al tema de las negociaciones de paz. Me agrada que en la encuesta a la paz le vaya bien y eso indicaría que se está desligando el proceso de paz de la figura del presidente. Eso me parece bien, porque creo que si el éxito del proceso de paz depende de la favorabilidad o no del presidente, estaríamos muy graves. Afortunadamente creo que el país ha entendido que una cosa es el gobierno y otra cosa es el proceso de negociación, y eso me parece interesante. Ya vamos a hablar de eso. ¿Usted cree que lo tienen tan claro? ¿Que no va a afectar ese 21 o 14% del proceso de paz? De acuerdo a la encuesta, sí. Por ejemplo, si tú miras cuánta gente votaría a favor el referendo de los acuerdos, la intención puede estar sobre el 66% y por el no el 24%. Es por eso que yo me alegro de que se desconecte la imagen del presidente del futuro del proceso de negociación. Álvaro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Esto es tocar fondo, 21% una, 14% otra, solo para hacer una analogía que la he escuchado en las radios colombianas cuando hablan que Maduro incluso tiene más apoyo en estos momentos que el propio Juan Manuel Santos. Bienvenido, Álvaro. Buenas noches, Andrea. Gracias por la invitación. No, yo creo que es posible que el presidente de la República caiga aún más en las encuestas. Pero el presidente había advertido hace muchos meses que se iba a gastar su capital político en sacar adelante la paz y
gastarse el capital político a estas alturas del gobierno implica tomar decisiones que muchas veces no son bien recibidas por la opinión pública. A las encuestas hay que verlas hay que mirarlas con reserva, porque las encuestas no pueden sustituir los mecanismos institucionales de expresión de la política y de la democracia. Son un termómetro igual, Álvaro, para saber cómo está el país y cómo ven a su líder. Sí, es un termómetro, pero indudable. Los políticos tienen que tener en cuenta esas mediciones como una realidad de la política. Pero hay un hecho que es digamos muy encomiable respecto del presidente de la República, es esa decisión de gastar el capital político. Un presidente de la República, cuando ya está culminando su mandato, tiene la libertad de decir la verdad y de tomar decisiones más audaces. Miren, por ejemplo, al presidente Obama, que ha tenido unos discursos sensacionales en las últimas semanas, últimos meses, precisamente porque es un presidente libre, libre de las opresiones, de las más angustiantes, más insistentes de los políticos. Vamos a hablar también de esa libertad a la que se refiere Álvaro, a ver si lo comparten el resto de nuestros invitados el dy de hoy. Ernesto, bienvenido y gracias por acompañarnos, senador por el Centro Democrático. Esto es tocar fondo, como dice Álvaro, se puede incluso ir más abajo, pero no hay que tomarlas muy en consideración porque sí puede ser un termómetro de la población, pero en este caso no puede afectar o el proceso de paz o el rumbo del país, un número de aprobación como en un presidente. Bienvenido, Ernesto. Andrea, un saludo a usted, a los compañeros de análisis en este tema y por supuesto a la audiencia en toda Latinoamérica. Aquí hay una preocupación muy grande. Nunca en la historia de Colombia había habido un nivel tan bajo en la imagen de un presidente de la República. ¿A qué se le atribuye? Según el análisis de los encuestadores, que coincido completamente, es que el presidente no ha gobernado. Santos se ha dedicado a los temas de La Habana, que dejan muchos problemas también inclusive en su imagen, y abandonó, por ejemplo, el sector agropecuario, el sector salud. La economía del país va muy mal. Nunca en Colombia se había visto que estemos por encima de un hueco fiscal por encima del 30 billones de pesos, etcétera. Una cantidad de problemas que hay en los diferentes sectores, tanto de la economía como sociales. De manera que ese es el reflejo. Esta encuesta es el reflejo de lo que está ocurriendo en Colombia. Y por supuesto que la imagen del presidente le pega muy duro a la nación, le pega muy duro al país en cuanto a la gobernabilidad. No hay gobernabilidad con un presidente con este nivel tan bajo. Ahora, el mismo proceso de paz, a lo cual Santos se dedica en las 24 horas del día, pues anda también mal. La incertidumbre del proceso de paz superó el 75% entre los colombianos. El plebiscito de Santos, que sería una, entre comillas, esperanza, solamente el 30% dice que lo votaría. Sí, el 60 y algo por ciento que lo votaría positivamente, pero estamos hablando del 30%. Con un umbral que se lo bajaron al 13%, pues eso quiere decir que hay una mínima cantidad de ciudadanos en Colombia que aprobaría lo que hoy están negociando en La Habana. De manera que todos estos temas, sumado a la inseguridad que sigue campante y reinando en el país, los cultivos de ilícitos que se han crecido de tal manera al punto de que en el año a diciembre del 2013 estaba Colombia en 48.000 hectáreas de coca sembradas, hoy estamos cerca de las 200.000. Entonces, todos estos temas son un conjunto de circunstancias que nos dicen que en Colombia no hay gobernabilidad, no hay gobierno, y por eso el presidente está en los peores, repito, el peor en la historia de Colombia en los niveles bajos de popularidad de imagen. Ahora, Lirio, el presidente reconoce la caída y dice que es temporal. ¿Lo es? Bueno, yo no creo que sea temporal. Yo veo difícilmente que el presidente vaya a remontar en las encuestas, tal vez en el momento de la firma de los acuerdos. Yo discrepo respetuosamente del senador Macías en lo siguiente. La encuesta dice que votarían
seguro por el sí, el 32%, seguro por el no, el 19%. O sea, el 51% de los encuestados ya tomaron la decisión de ir a la refrendación de los acuerdos. Los otros porcentajes están variables. E insisto, el 66% votaría a favor y el 24% votaría en contra. Cuando se pregunta si la gente está de acuerdo o no con una negociación de paz, el 52% dice que sí, el 42% dice que no. Cuando se pregunta sobre el ELN, a pesar, Andrea, de todas las dificultades que hay con el ELN por el tema de los secuestrados, por los temas que todos conocemos, sin embargo, el 56% dice que está de acuerdo con iniciar un proceso de negociación y el 40% dice que no. Obviamente estas encuestas de favorabilidad del presidente hay que leerlas en el entorno de lo que está pasando en el país. Todos sabíamos que este año iba a ser un año fiscal terrible por la caída del dólar, porque se había hecho el fenómeno del niño. Por ejemplo, el costo de vida, la gente está aterrada. El 90% de los colombianos están aterrados con el costo de vida. Todos vamos a comprar una libra de papa criolla, vale 4.000 pesos, una libra de alberjas desgranadas, 11.000 pesos. Y sube como cada 15 días, claro, ¿no? Entonces, y por eso incluso los trabajadores están pidiendo un reajuste al salario mínimo legal. La gente siente que la economía va mal por eso, la gente siente que el desempleo sigue disparado, la corrupción, el 85% de los colombianos consideran que hay una corrupción. Bueno, el tema del medio ambiente, el tema de la salud, el tema de la pobreza, todos esos indicadores reflejan que la gente está muy preocupada. Es decir, de acuerdo a esta encuesta, los colombianos están muy preocupados por la situación, pero nos va mal a muchos. Los partidos políticos, mira, el 80% no creen, no tienen confianza en los partidos políticos, el 11% apenas estarían confiando en los partidos políticos. Entonces, son muchos temas que nos deben poner a reflexionar. Hay otros temas también que muestran que esta sociedad es muy conservadora. ¿Cómo te parece que el 65% está en contra del matrimonio de las parejas homosexuales, ¿no? Es decir, frente al tema de legalización de drogas, de consumo y demás, el 72% está en contra, que también refleja una sociedad, yo veo aquí una sociedad asustada con todos los temas de las cifras, indicadores sociales, y obviamente el gobierno no ha tenido una buena política fiscal, no ha tenido una buena política social que haga que la gente sienta credibilidad y demás. Y yo insisto, esto no va a pasar, o sea, Santos cayó de 80 puntos cuando comenzó a 21 puntos y tomamos la más favorable, que es la que va hoy. Álvaro, sin embargo, entonces, escuchándolo a Lirio, el problema tiene nombre y apellido, y se llama Juan Manuel Santos, porque si los colombianos confían en ese proceso de paz, si ese número que nos mencionaba Lirio, no lo recuerdo ahora, votarían por ese referéndum, el problema entonces es el presidente Santos como líder de una nación. Yo creo que la oposición polo-uribista al gobierno de Santos exagera los aspectos negativos y desconoce los aspectos positivos, reconocidos en el concierto internacional, la favorabilidad en el concierto internacional del proceso de paz, que es bien recibido, que es acogido con respeto y con solidaridad por las naciones del mundo, incluidos los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos. La oposición polo-uribista desconoce que el gobierno, a pesar de las dificultades de la coyuntura económica, ha hecho un esfuerzo notable por mantener las tasas de crecimiento que siguen siendo de las más altas de América Latina y de las más altas del mundo. La oposición polo-uribista desconoce las dificultades tremendas de la coyuntura, la caída de los precios internacionales del petróleo, que no es un asunto del que pueda culparse a un gobierno, sino que tiene que ver con las vicisitudes del mercado. Hay una serie de dificultades innegables, pero esa oposición se ha dedicado más a obstaculizar el encuentro de soluciones y a exagerar notablemente esas dificultades para deformar la posibilidad de la paz. Es que el uribismo
el uribismo lleva, Andrea, perdona, sí, lleva 6 años de oposición. Entonces al uribismo le cae muy bien como anillo al dedo la caída de las encuestas de imagen de favorabilidad del presidente. Pero en ese estado de oposición no han modificado un ápice la postura frente a la posibilidad de la paz. Ernesto, entonces le cambió la pregunta. Entonces no es él, sino la coyuntura del país la que lo lleva al presidente Santos a tener estas cifras, las más bajas de todo su gobierno, incluso cuando él fue el famoso paro agrario, que él dijo que no existía, que se supone que estaba alrededor del 26, hoy lo vemos con 21. ¿No es él entonces, sino la coyuntura del país? A ver, Andrea, mire, no solamente las dos encuestas que estamos, o las que estamos mirando de esta semana, la de Gallup y la de Jan Haas, las otras firmas encuestadoras han registrado lo mismo. El presidente Santos comenzó hace 6 años con una imagen del 82-83%. Hoy lo vemos en lo que está y ha venido cayendo permanentemente, nunca se ha recuperado. Pero además las circunstancias, yo insisto en ello, son de gobernabilidad. No hay gobierno en Colombia. Hay un problema muy grave. Se le atribuye, por ejemplo, el gobierno sale a decir es que la situación económica obedece a la caída de los precios del petróleo. Los precios o el precio del petróleo empezó a caer en noviembre del año 2014 y la situación económica del país viene grave desde el 2012. El dólar también que lo ha afectado, aceptémoslo de alguna manera, pero la situación social del país dice todo lo contrario de lo que dice el gobierno y está acorde con el registro en las encuestas. El problema de la salud es muy grave en Colombia, es bien grave las circunstancias en que se está viviendo, que están viviendo los hospitales, la quiebra de estas empresas, Saludcop, Café Salud, etcétera, Caprecon, que era la del Estado, etcétera. Entonces hay una serie que nos haríamos extensos, muy extensos, y usted misma lo ha dicho, Andrea, la situación del sector agropecuario es muy grave. Hoy los cafeteros se han medio sostenido por el precio del dólar, pero en la medida que el dólar baje, la situación social se va a ver muy grave frente a esto. Cuando Santos decía que el tal paro no existe, estaba medio país paralizado y estamos a punto de volver a esa situación en virtud de la situación que vive el sector agropecuario. Entonces, por donde uno mira el gobierno va mal, no hay gobierno en Colombia, ese es un problema grave. Entonces, las cifras dicen lo contrario, no hay necesidad de hacer oposición, las cifras le hacen oposición al gobierno. Hablar uno, repito, de más de 30 billones de pesos de hueco fiscal es una cifra que golpea demasiado al gobierno y no hay argumento para controvertirla. Pero no solo la aprobación del presidente Juan Manuel Santos cae, quiero que revisemos otra cifra. Los colombianos aún no confían en el proceso que se adelanta en Cuba con las FARC y tampoco aprueban el diálogo con el grupo terrorista del ELN. Revisemos. Aunque ya han transcurrido 3 años y medio de las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana para poner fin al conflicto armado, la gran mayoría de los colombianos siguen pensando que las conversaciones van mal, según reveló la encuesta. Según el sondeo, el 66% de la opinión pública cree que las negociaciones hoy van por mal camino, contrario al 27% que considera que van bien. A la pregunta, ¿cree usted, sí o no, que el gobierno y las FARC van a llegar a un acuerdo final durante este año de 2016? El 71% de los ciudadanos respondieron que no, en comparación al 28% que sí cree que en La Habana habrá firma. Sobre los eventuales diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN que se anunciaron en marzo pasado, el 56% está de acuerdo con que se inicien, pero el 40% está en desacuerdo. Con estas cifras vamos a una pausa y revisamos opiniones de nuestros televidentes en @NTN24Zoom. ¿Por qué cree usted que el presidente Juan Manuel Santos llega a un nivel de popularidad del 21%, el más bajo de su gobierno? Harold Maniac dice, no ha sido por el proceso de paz, aunque deja sus dudas, pero ha tenido desaciertos magnos como la venta de Isagen, etcétera. Luz Zapata dice, porque su gestión es igual a la del presidente Maduro. Berrán Ferrín dice, porque no ha hecho nada durante su mandato, solo llevarle la contraria a quien lo puso allí, entre paréntesis, a Uribe.